Bueno, continuamos con la segunda parte de este interesante tema, doctor. Bien, gracias. Bueno, aquí en la segunda mitad del embarazo es donde tenemos los casos de más cuidado, de repente los más dramáticos y la mayor proporción de muertes maternas. Y por eso es que no debe desmayarse en el intento siempre de mantenernos capacitados, mantenernos informados y por supuesto también saber educar a la paciente, saber identificar eh, tempranamente un problema de salud y por supuesto dar el tratamiento también oportuno. La educación de las pacientes es algo que no deberíamos nosotros también dejar de lado. Cada minuto, día a día, muere una madre en el mundo. El 99% en países en desarrollo, la mayoría de ellas por causas evitables. La ruta hacia la muerte de una mujer, específicamente de una mujer gestante, pasa por distintos factores dentro de los que tiene que ver básicamente la demora. ¿Demora en qué? Por ejemplo, en reconocer el problema por parte de la paciente y por parte de sus familiares. Esto tiene que ver con mujeres con un estatus socioeconómico bajo, con un nivel de instrucción, digamos, bajo o analfabetas y con falta de información. De pronto no van a identificar un síntoma como un problema y por lo tanto esto va a significar una demora en su atención. Ahora, una vez identificado el problema, si es que ella de repente se da cuenta de que comienza a sangrar o se da cuenta de que estando embarazada tiene un útero con un dolor moderado, muy, digamos, persistente, pero a pesar de eso no busca ayuda o prefiere no todavía no ir a que sea atendida a la posta o al centro de salud, también, y esto se ve más frecuentemente en mujeres de estatus socioeconómico bajo, nivel de instrucción bajo y analfabetas, o que no tienen la información adecuada, ¿no? Demora de pronto en llegar al establecimiento de salud porque simplemente nunca fueron a un puesto de salud, nunca fueron a la posta, no saben dónde se ubica, o de pronto este establecimiento está un poco lejos, ¿no? Falta de medios de comunicación, falta de medios de transporte, y una vez que ha llegado al establecimiento, de pronto una capacidad resolutiva inadecuada, recursos humanos escasos, no hay el personal capacitado en el momento que la paciente llega al establecimiento de salud o desconocimiento de las normas y de los procedimientos a seguir. Todo esto significa demora y todo esto naturalmente tenemos una lamentable realidad la cual eleva el riesgo de mortalidad en nuestras gestantes. Así como en la primera mitad del embarazo vimos que estas son las 3 etiologías más frecuentes, para la segunda mitad tenemos ya una patología distinta en la que están involucradas los casos de placenta previa, de PP o desprendimiento prematuro de placenta, menos frecuentemente enfermedades del cuello uterino, pólipos y cáncer de cervix, rotura uterina posquirúrgica o rotura espontánea, o rotura de vasa previa. Cuando hablamos de vasa previa se refiere a que en casos muy poco frecuentes o raros pudiera haber una vascularización en la parte más inferior de una placenta que está implantada en la parte más baja y que pudieran romperse esos vasos que directamente tienen que ver con flujo útero-placentario. Cuando hablamos de una hemorragia ya dentro ya de la misma labor de parto o posterior a pudiéramos tener casos de una atonía uterina, de una retención de tejido placentario, lesiones del canal del parto, como lo son los desgarros de cuello uterino, desgarros cervicovaginales, una rotura uterina o un acretismo placentario. En términos generales, ya ustedes saben lo que es una placenta previa, es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. O sea, placenta previa significa
placenta en la zona más baja, ubicando al producto o al feto por encima de lo que es la inserción placentaria, ¿no? O sea, una placenta previa va a impedir que pueda, digamos, ser expulsado el producto por vía vaginal. Tenemos distintos tipos de placenta previa. Aquí, si tenemos el diagrama de una placenta de una inserción normal, una placenta normoinserta, aquí está ubicada en el fondo uterino, pudiera de repente también estar ubicada a nivel de pared anterior o de pared posterior o lateral, ¿no? Si es que pudiera estar anterior, posterior o lateral, que bueno, es lo más normal, fúndica o corporal. Sin embargo, si es que tenemos a esta placenta más abajo, hablamos ya de placenta previa. Una placenta de inserción baja es aquella cuyo borde inferior se encuentra a menos de 8 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, ese es el criterio y la medida para que nosotros la cataloguemos como una placenta de inserción baja. Una placenta previa total es aquella que cubre por completo el orificio cervical interno, y una placenta previa parcial es aquella que lo cubre solamente de manera parcial. Bien, es una descripción muy concreta, muy elemental, solamente para repasarla, que ustedes ya la saben. Desprendimiento prematuro de placenta es aquel desprendimiento parcial o total antes del parto, porque lo normal es que luego de expulsado el producto haya un desprendimiento de la placenta. Esto es fisiológico, no hay ningún problema. Pero si tenemos todavía feto intraútero y la placenta se desprende, esto es anormal y con alto riesgo de morbimortalidad materno-perinatal. De una placenta que, a diferencia de la placenta previa, está insertada en su sitio normal. O sea, cuando hablamos de DPP es porque la placenta está normalmente insertada, pero de pronto se desprende antes del parto. Esta es la foto de una placenta con una zona de desprendimiento que está alrededor del 30% aproximadamente. Aquí naturalmente vemos una zona mucho mayor en la cual más del 50% se evidencia una zona ya desprendida, lo cual implica un alto riesgo de mortalidad fetal. Es importante tener en cuenta que cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta, el sangrado producto del desprendimiento puede ser objetivo o puede no visualizarse. Si tenemos que el desprendimiento se ubica en la parte más inferior, entonces evidentemente el sangrado va a poder salir a través del cuello y vamos a poder evidenciarlo por vía vaginal. Pero si tenemos que el desprendimiento se ubica en la parte más superior, probablemente el sangrado no se va a evidenciar por vagina y más bien la sangre se va a acumular aquí dentro y va a significar un alto riesgo de mortalidad fetal, ¿no? Ante esos casos es importante, y porque justo lo que nos recomendaron es incidir básicamente en lo que es el manejo, la vía aérea permeable, ¿no? Que la paciente pueda ventilar adecuadamente. Hay que evaluar la severidad del cuadro viendo lo que es el estado de conciencia de la paciente, sus signos vitales, si es que hay palidez, ¿no? Si es que de pronto hay dinámica uterina. Si nosotros vemos que la paciente viene con alteraciones de los signos vitales, por decir taquicardia, supongamos que tiene un pulso de 110, una presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, y de pronto palpamos un útero duro que parece totalmente contraído, aunque no veamos un sangrado evidente, estamos ante la alta probabilidad de un desprendimiento prematuro de placenta grave, severo. Esto requiere una intervención inmediata, porque si no, no solamente se nos va el bebé, sino también se nos va la mamá, y verificar al vuelo si es que hay bienestar fetal.
Simultáneamente se debe canalizar una vía para reponer, digamos, líquidos ante la pérdida sanguínea, colocar a la paciente en posición de Trendelenburg a fin de favorecer el declive hacia, digamos, hacia el cerebro y buscar la causa para realizar el manejo específico. De no tener capacidad resolutiva, transferir rápidamente a un establecimiento donde pueda realizarse el manejo definitivo. Tomar muestra para hematocrito, grupo sanguíneo, IRH y pruebas cruzadas, ¿no? Es importante y a veces lamentablemente se ve pues dentro de nuestra realidad. Si es que la paciente llega a un puesto de salud o a un establecimiento, a veces dicen no, claro, reconocen que es un caso grave y lo que hacen es sobre la marcha buscar cómo a la paciente la derivan y a veces se han visto muchos casos en que la derivan a la paciente sin vía puesta. Entonces, por lo menos la primera medida, digamos, inicial debiera darse en el establecimiento al cual llega la paciente y transferirla con algún tipo de tratamiento inicial que pudiera dársele y de algún modo estabilizarla. ¿Cómo diferenciamos clínicamente una placenta previa de un DPP, de un desprendimiento prematuro? Generalmente la forma de inicio, acá, bueno, esto acá debería ser una S, ¿verdad? La forma de inicio es un poco menos notorio en cuanto a placenta previa. La placenta previa puede cursar con sangrados muy escasos, un sangrado vaginal, pero no es un sangrado que en la primera vez que ocurre es un sangrado voluminoso. Puede haber la historia o el antecedente de algunos sangrados vaginales previos. Generalmente los primeros sangrados son muy escasos, ¿no? Cuando hay una placenta previa. Cuando tenemos un DPP, generalmente el inicio es súbito, o sea, de un momento a otro, la paciente comienza a sentir un dolor generalmente intenso, ¿no? Puede haber sangrado vaginal o no, eso ya, digamos, lo hemos visto que sí, puede haber un sangrado oculto, pero la forma de inicio generalmente del DPP es de un momento a otro, es súbito, es como un accidente espontáneo y de un momento a otro de manera súbita. Cuando hay sangrado vaginal y no hay dolor, entonces primero vamos a sospechar que pudiera haber una placenta previa, pero el dolor siempre va a estar presente cuando hay un desprendimiento, ¿no? Desprendimiento DPP es sinónimo de dolor, sin duda, ¿no? Si hablamos de placenta previa, de hecho que va a haber sangrado, ¿no? Pero si hablamos de DPP, entonces el sangrado puede ser muy escaso o de repente puede estar ausente. De repente el sangrado no se va a visualizar. En cuanto a la palpación uterina, la placenta previa va a ser va a provocar un sangrado que no va a significar un tono uterino incrementado ni contracciones, digamos, moderadas o severas. En realidad se va a poder identificar un útero blando, ¿no? Que si la paciente es delgada, se pueden a veces palpar las partes fetales, pero en cambio, en el caso del DPP, va a haber dificultad, tanto para identificar las partes fetales como también para escuchar con estetoscopio el latido cardíaco fetal. Entonces, hay que tener, digamos, muy en cuenta esto porque cuando tenemos una paciente con dolor de inicio súbito en la segunda mitad del embarazo, entonces, y nosotros encontramos un útero duro, un abdomen en el cual se palpa un endurecimiento permanente, lo primero que vamos a pensar es en un DPP, un desprendimiento prematuro de placenta. La detección del latido cardíaco fetal es mucho más fácil en casos de placenta previa porque tenemos un abdomen blando, ¿no? Y no hay hipertonicidad, la cual sí hay en caso del DPP y va a ser muy difícil que podamos auscultarlo con estetoscopio. En estos casos lo que nos va a facilitar la visualización del latido cardíaco fetal o de la viabilidad básicamente es el examen ecográfico, ¿no? O si tenemos a la mano inicialmente el Doppler. En el compromiso fetal, claro, eso depende aquí del volumen, del nivel de sangrado.
en el que es normal, ¿no? Si es que, digamos, no hay un volumen de sangrado muy incrementado, o puede haber sufrimiento fetal relacionado con la anemia fetal. Cuando hablamos de placenta previa, entonces sabemos que los primeros episodios de sangrado generalmente son muy escasos, son insidiosos, pero eso sí, el antecedente, ese dato es muy importante tener en cuenta porque a medida que pasan las semanas podría haber un volumen de sangrado mucho mayor. Generalmente las pacientes del tercer trimestre que llegan por algún sangrado a la emergencia obstétrica del hospital son internadas, porque si tienen el antecedente ya de varios episodios durante el mismo embarazo y que esos episodios han tenido un volumen regular, entonces ya estamos ante el riesgo que de un momento a otro se presente un sangrado con tal severidad que de repente no le dé tiempo a que llegue a quirófano o en todo caso no le dé tiempo a que llegue al hospital. Cuando tuvimos la oportunidad estábamos haciendo el residentado médico, había una paciente que tenía 34 semanas de gestación, cesárea anterior 2 veces, estaba hospitalizada por placenta previa, aparentemente no sangraba mucho, y el jefe del departamento, que bueno, en ese tiempo ya actualmente ya no trabaja en el hospital, de pronto a los ginecólogos les sugería, de pronto decía, acá hay una cama que está ocupada, la paciente está estable, ¿por qué no le dan de alta? Ningún médico en realidad decidió por darle de alta porque sabían de que en cualquier momento era como una bombita de tiempo. Recuerdo perfectamente que por feliz coincidencia para la paciente, estábamos pasando visita y justo en el momento que estábamos en la sala, una sala donde hay 8 pacientes, porque es una sala grande, compartida, de un momento a otro la paciente grita diciendo, me viene sangre. O sea, en ese momento comenzó a sangrar. Nosotros levantamos la sábana y lo que se veía parecía como un pequeño caño abierto. En ese momento todo fue rapidísimo, la paciente llamaron telefónicamente, llamaron a sala, sin necesidad de hacer solicitud, la paciente ingresó a quirófano. Estando ya dentro del quirófano había descompensación hemodinámica, imagínense, ¿no? El hecho es que afortunadamente la paciente vivió, su bebé vivió. Si hubiera ocurrido ese evento en su casa, probablemente ni ella ni el bebé estuvieran vivos. Entonces es importante tener en cuenta que aunque los primeros episodios pueden ser muy sutiles o insidiosos, los posteriores episodios de sangrado pudieran tener más riesgo y mayor severidad con un peor pronóstico si es que no recibe un tratamiento oportuno. En relación al DPP, el sufrimiento fetal es progresivo a medida de que mayor extensión pudiera tener el desprendimiento. Y el compromiso materno también directamente proporcional al volumen de sangrado, ¿no? Cuando hablamos de atonía uterina, es cuando justamente hablamos de la causa más frecuente de hemorragia posparto. Eso también es pregunta de examen muy clásica, muy conocida, al punto de que ya no da ganas de ponerle ningún examen porque ya sabemos que la respuesta está cantada. Es importante que ante la atención de un parto nosotros estemos preparados para actuar, estemos preparados para dar los primeros auxilios, porque los primeros 60 minutos que transcurren desde que se identifica el problema son valiosos para el pronóstico de supervivencia de la paciente. Cada minuto que pasa es un minuto valiosísimo. Si es que una paciente en el posparto inmediato, o sea, dentro de las 2 primeras horas que ha dado a luz, comienza a sangrar, de inmediato nosotros debemos hacer un masaje uterino, una compresión uterina bimanual, vía endovenosa, naturalmente,
poligelina o solución salina e infusión de oxitocina, 30 unidades de oxitocina al frasco, y administrar una ampolla intramuscular de ergometrina. Ustedes ya en todo caso conocen o saben de las estrategias que hay en relación a la atención de la emergencia obstétrica para disminuir la mortalidad materna, porque la primera causa de mortalidad son las hemorragias, y para eso se ha diseñado toda una estrategia que es la clave roja. Segunda causa de mortalidad es la hipertensión inducida por el embarazo, para la cual se ha diseñado toda una estrategia catalogada como clave azul. Y la tercera causa, la clave amarilla, para los trastornos de origen infeccioso. Entonces nosotros estamos aquí ante el problema de las hemorragias para más o menos delinear algunos aspectos que tienen que ver con la atención de pacientes con hemorragia, a lo cual se le cataloga como clave roja o en otros países como código rojo, ¿no? Se le define entonces como una estrategia que busca disminuir la mortalidad materna producida por hemorragia, posparto y posaborto en gestantes, mediante la estandarización de procedimientos en el manejo inmediato de esta entidad en emergencia y el centro obstétrico, ¿no? Naturalmente que al decir hemorragia posparto, de todas maneras, aquí están incluidas la hemorragia preparto, ¿no? Porque igual son gestantes, igual, digamos, están incluidas dentro del problema de salud pública de nuestra realidad. En todo establecimiento, entonces, debiera haber una lista de medicamentos y de insumos a la mano que nosotros debiéramos tener disponible para utilizarlos y no tener que ir a buscar cada uno de estos medicamentos. Imagínense, una paciente nos comienza a sangrar, en ese momento no vamos a hacer la receta de cada una de estas cosas para que el auxiliar o el familiar vaya, traiga, pida en farmacia. No, esto se debe tener a la mano ya dentro de una caja, digamos, que esté rotulada. Todos estos elementos debieran estar dentro de una caja con una etiqueta que detalle cada uno de los insumos que aquí se encuentran. Si en algún momento se llega a usar por una emergencia obstétrica, por una hemorragia obstétrica, luego ya con toda tranquilidad esto se repone. Esto es responsabilidad del equipo médico del establecimiento, ¿no? Y bueno, que lo que debe haber a la mano mínimo es por lo menos lo que es cloruro de sodio, poligelina, equipo de venoclisis, llave de doble vía, catéteres, abocats, ¿no? Tubo de mayo, sonda Foley, bolsa colectora, sonda de aspiración, bombilla, mascarilla, guantes, jeringas, y lo que, digamos, aquí se está detallando a fin de actuar rápidamente ante un caso que pueda complicar, digamos, la vida de la paciente. ¿En qué lugares debe haber esto? Bueno, en todos los lugares en los cuales se le atiende a una paciente con mayor frecuencia, a una paciente gestante y tiene con el riesgo de hemorragia. Por ejemplo, sala de partos, sala de dilatación, tópico de emergencia, ¿no? Sala de operaciones, el lugar en el cual el equipo médico, el equipo humano, identifica dentro de su establecimiento como el lugar donde probablemente pudiera ser necesario usar todos estos insumos. Entonces ahí se debe tener. Entonces, aquí ya, bueno, detalla en qué lugares se debe tener este kit, o sea, toda esta caja con, digamos, los insumos correspondientes en emergencia, ¿no? En el ambiente de trauma shock o en el tópico de gineco o en observación, en el centro obstétrico, en sala de dilatación, en sala de partos o en sala de observación de puerperio, en fin, ya digamos, de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, identifican los lugares donde debiera tenerse disponibilidad de un kit de clave roja, ¿no? O de repente en la hospitalización, en fin, ¿no? Ahora, cuando se habla de esta estrategia, es que todo el equipo, o sea, la atención es multidisciplinaria,
y todo el personal debiera estar involucrado, comenzando incluso por el vigilante, quien mínimo, al darse cuenta que una paciente tal vez ingresa al establecimiento de salud sangrando, rápidamente le diga dónde debe dirigirse, ¿no? ¿No? Y simplemente no la salude o la quede mirando, sino dirigirse, orientar a la paciente y decirle, por acá señora, este es el tópico, acá la van a atender, y avisar de pronto al personal de salud si es que así fuera, si es que eso fuera necesario, ¿no? ¿No? La técnica de enfermería es la que se encarga de alcanzar los insumos del kit de clave roja, alcanzar el oxígeno, aspirador, alistar el equipo de resucitación, ¿no? Comunicar al personal. La obstetriz verifica y mantiene la vía permeable, canaliza 2 venas con solución salina al 9/1000, catéter venoso, poner oxígeno 4 o 5 litros por minuto, monitoriza signos vitales, ¿no? Administra medicamentos indicados, toma nota de los medicamentos administrados, coloca sonda Foley con colector, medir diuresis ovaria, toma muestras de sangre, ¿no? Todo esto en realidad lo habíamos nosotros incluido en estas diapositivas, en el sentido de que como clave roja es una estrategia diseñada inicialmente en eSalud, y es en eSalud donde los establecimientos de maternidad y los establecimientos obstétricos en todo el país, las pacientes son atendidas y monitorizadas por personal de obstetricia. Eso no significa que exclusivamente lo deba hacer la obstetriz, porque hay también los establecimientos del MINSA en la cual las enfermeras son las que se encargan de esto, y de lo que se trata es que haya un personal designado y capacitado profesional como para, formando parte del equipo, darle una atención adecuada y oportuna a la paciente. El médico estabiliza signos vitales, evalúa a la paciente, evalúa signos vitales, estado de conciencia, examen clínico, la evaluación obstétrica, palpación abdominal, revisión de la episiografia, revisión del canal, revisión del cuello uterino, revisión de cavidad uterina y legrado, si es que esto se hace necesario. De hecho, que si nosotros sabemos que más del 90% o el 70% de los casos se deben a alteración en tono uterino, a lo primero que vamos a ir es a reponer volumen y también a lograr que ese útero recupere su tonicidad. Es responsabilidad del médico, al evaluar, cuantificar las pérdidas, definir la severidad del cuadro y dar indicaciones, ¿no? Y actuar de acuerdo al diagnóstico. Además está decir que un caso de este tipo va a tener de hecho sus implicancias de orden médico-legal. Solicitar los análisis de laboratorio, ¿no? Para la probable transfusión, reposición, referir de acuerdo a capacidad resolutiva, ¿no? Tratando de estabilizar al paciente, y naturalmente que esto que es muy importantísimo y que a veces descuidamos y digamos que es la información a los familiares del estado del paciente, severidad del caso y conducta a seguir. No se debiera perder la comunicación permanente desde el inicio con los familiares. Uno de los problemas, una de las causas más frecuentes de problemas de orden médico-legal es la falta de información a la familia, ¿no? Y la falta de diálogo, ¿no? Peor aún cuando se trata de un paciente crítico con riesgo de mortalidad. Cuando hablamos de definir la severidad del cuadro, si nosotros acá tenemos lo que es en esta columna que habla de clase 1, en realidad pues cuando una paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿no? Todos estos parámetros se encuentran dentro de lo normal. Ante un parto normal, una paciente puede perder hasta medio litro de sangre, eso es normal, y en una cesárea puede perder hasta 1 litro. Muchas veces subestimamos las pérdidas, ¿no? Y decimos, ¿cuánto perdió en un parto normal? Y se han visto registros que dicen 150 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos. Ese es un dato, digamos, subestimado, que carece de repente de
información bibliográfica, si nosotros vamos a los libros, ustedes se van a ir a dar cuenta. Hasta 500 mililitros, hasta medio litro en un parto normal, hasta un litro en una cesárea. ¿Qué sucede si es que no necesitamos memorizar esto para darnos cuenta que si una paciente está sangrando y tiene más de 100, ya se está chocando? Entonces, aquí es donde se identifica solamente con este dato ya, digamos, la necesidad de actuar rápidamente en función a estabilizar hemodinámicamente a la paciente, ¿no? Basta con que veamos un pulso de 100 o más y vemos que esta paciente está en taquicardia, está chocándose. La reposición de líquidos, ¿no? Y esto tiene que ver con el grado de taquicardia, como hemos visto anteriormente, aproximado, perdón, ¿no? Solamente para que vean, no es necesario que estén midiendo diuresis de frente, solamente midiendo pulso ya se dan cuenta más o menos del grado de, digamos, pérdida sanguínea aproximado, ¿no? Hasta 30%, 40% y más de 40%, lo cual nos va a decir aproximadamente lo que debemos reponer, ¿no? Si nosotros calculamos que aproximadamente ha perdido 1800 centímetros cúbicos de sangre, lo que se va a reponer no es una cantidad idéntica. O sea, a la final es por cada litro, ¿no? Por cada unidad de volumen que la paciente pierde, la reposición debe ser 3 veces, ¿no? Reposición total. Pero no digo reposición total en bolo, sino lo que se va a reponer aproximadamente dentro de las 24 horas. Tenemos entonces que si una paciente tiene una pérdida aproximadamente de 1800 centímetros cúbicos, la reposición total va a ser de 5400, ¿no? Entonces eso es importante identificarlo. ¿Cuál va a ser el volumen inicial? Al margen de la severidad del cuadro, es aproximadamente 30 cc por kilo de peso, ¿no? Sí, más o menos casi 70, no vamos a estar pesando a la paciente, tenemos que ir al cálculo, como se dice, ahí básicamente inicialmente va a ir un volumen inmediato de 2 litros. Entonces imagínense, ¿eh? Muchos de nosotros pudiéramos pensar que si está sangrando de manera, digamos, severa o moderada, a veces, bueno, podemos tener la idea de colocar 2 vías permeables de manera simultánea. Y decimos, pasa la una a chorro y la otra pasa a 40 gotas por minuto. Sin embargo, si es un cuadro en el cual se está chocando y tiene más de 100 pulso de 100 latidos por minuto más, mínimo vamos a administrar 2 litros, ¿ah? Mínimo. Ahora, ¿qué es importante saber? Que la relación cristaloide-coloide es de 2:1. O sea, lo que vamos a administrar en bolo lo vamos a dividir proporcionalmente 2 de solución salina y 1 de poligelina, ¿no? De manera simultánea. Son datos sin tener que memorizar mucho. Son datos que a ustedes les puede ser de mucha utilidad, sabiendo que si una paciente se está compensando por sangrado, teniendo taquicardia que llega a 100 o más, inicialmente por lo menos 2 litros le van a poner en bolo. Y de esos 2 litros, para ser más práctico, le ponen 200, un múltiplo de 3, una proporción de 2, digamos, a 1 de cristaloides con coloides, ¿no? Ajá. O sea, 2 de solución salina y 1 de coloides, como a chorro. Y luego ya el resto lo van a ir, digamos, modulando en el transcurso de las 24 horas de acuerdo a lo que se requiera según la pérdida, o si es que el establecimiento va a tener que referir a la paciente, ya en el camino luego se tendrá que modular. Pero no hay nada más importante que saber identificar el problema y administrar lo primero. Se ha, digamos, demostrado que uno de los grandes problemas en el mal manejo por parte del personal médico es justamente la reposición inadecuada de volumen. Y aquí ustedes pueden ver de que a muchos médicos de pronto no se les habría ocurrido ante un cuadro severo administrar en bolo por lo menos 2 litros.
Generalmente lo primero que se les viene a la mente es administrar en bolo 1 litro a lo sumo y luego les dan a un goteo lento, pero no debiera ser así. Es algo muy sencillo de recordar. Bueno, paciente en reposo absoluto, en decúbito dorsal. Hay que abrigar a la paciente si es gestante de la segunda mitad del embarazo, en decúbito lateral izquierdo, de preferencia en NPO, porque pudiera haber la potencial necesidad de que entre a quirófano. Control de signos vitales estricto, monitoreo materno-fetal también, una vía aérea permeable, oxígeno, 4 litros por minuto, control del sangrado, retiro de coágulos. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente en el posparto que está sangrando, muchas veces la hipotonía uterina origina dolor, sangrado y un acúmulo de coágulos en lo que es el canal cérvico-vaginal. Una adecuada, digamos, digitación del cuello y extracción de los coágulos no solamente alivia el dolor, sino también, digamos, puede identificar para nosotros que posteriormente si ya no sangra es porque de manera simultánea hemos administrado los ocitóxicos, el masaje uterino y con eso confirmamos que la evolución es favorable. Si dejamos ahí los coágulos por más masaje que demos o ocitóxicos que administremos, entonces la paciente va a seguir con dolor y nos va a, digamos, enmascarar una adecuada valoración clínica. El control de la diuresis ovaria, porque si es una paciente que se está chocando, sin duda hay que administrar sonda Foley, ¿no? Número 14 con bolsa colectora, ¿no? Que idealmente debiera ser de más de 30 cc por hora, colocar 2 vías en ambos miembros superiores con Avocat 18, ¿no? Esto ya, digamos, cloruro de sodio, ¿no? Y digamos poligelina, ¿no? Pero teniendo en cuenta sobre todo lo que en el cuadro anterior les hemos detallado, ¿no? Si hay alteraciones hemodinámicas, inicialmente por lo menos 2100 gramos que las van a administrar a chorro en proporción de 2:1, 2 de cristaloides y 1 de coloides, o sea, 2 de solución salina y 1 de poligelina. Si el útero se encuentra flácido, ¿no? Si hay atonía o hipotonía uterina, entonces hay que administrar ocitóxicos, oxitocina, 10 miligramos, 10 unidades será pues ahí, ¿no? En todo caso, ¿no? Se pueden colocar 5 ampollas al frasco de 1000. Naturalmente, colocar 5 ampollas a un frasco de 1000 cuando ya se trata de una atonía, ¿no? No vamos a hacer esto cuando está con efecto intraútero. Pasar a 400 centímetros cúbicos a chorro y luego 45 gotas por minuto. De manera paralela puede administrarse también ergometrina intramuscular. No se ha demostrado que la administración de misoprostol sea comparable o mejor que la administración de oxitocina más ergometrina para la atonía uterina como terapia de primera línea. Pero sí se le recomienda tener a la mano ante casos en los que cuando se administre oxitóxicos por vía parenteral, ya sea la oxitocina o la ergometrina, y persiste la hipotonía, también es una alternativa importante la de administrar 1 gramo de misoprostol por vía intrarrectal, o sea, 5 tabletas de misoprostol por vía intrarrectal, las cuales cada tableta viene de 200 microgramos, ¿no? Hay ahora distintas modalidades que, digamos, a veces ya se ha podido hacer en el sentido que las tabletas, como son unas tabletas que pueden de algún modo triturarse, a veces rápidamente las trituran, las ponen esas tabletas trituradas dentro de una jeringa con solución salina, una jeringa de 20, y con una sonda Nelaton colocan la sonda Nelaton al recto y por ahí la inyectan a fin que esta tableta triturada y en polvo tenga una absorción más rápida, ¿no? Si la hemoglobina es menor de 7, transfundir 2 unidades, ¿no? Realizar solicitud a banco de sangre, ¿no? Los análisis, ¿no? de laboratorio, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, recuento plaquetario, hematocrito, hemoglobina,
grupo sanguíneo, y si estamos en un establecimiento o en un puesto o un centro de salud, es importante referir al establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no? El masaje uterino externo e interno es importante administrarlo si sabemos que la gran proporción, la gran cantidad de hemorragias posparto se debe a una atonía uterina, entonces el masaje es vital. Paralelo, naturalmente, a la administración de reposición de líquidos y de oxitóxicos, ¿no? Entonces, se identifica si es que hay flacidez, hay que hacer masaje uterino. El masaje bimanual es importantísimo. Miren cómo de lo que se trata es de comprimir al útero, tratar de plegarlo, ¿no? De tal manera que se hace el masaje suprapúbico y, digamos, con la otra mano se empuja, digamos, el útero de manera que se trate de comprimir, digamos, la pared anterior y posterior, ¿no? Es una imagen que no debemos olvidar, ¿no? Y que la pueden ustedes fácil encontrar en todos los textos, ¿no? Igual acá, ¿no? Compresión, ¿no? La compresión es lo que se requiere, es tratar de, digamos, de provocar una contracción para que el útero deje de sangrar o disminuya el sangrado, ¿no? ¿No? Se ha demostrado que ante un caso de atonía uterina, la cual no, digamos, no responde al tratamiento médico, se ha demostrado que el embalonamiento, el empaquetamiento del útero con un balón, parecido a lo que pudiera ser un balón con una sonda de Sextaken, ¿no? Para lo que es manejo de varices esofágicas. También hay balones de este tipo manufacturados especialmente para tratamiento de la atonía uterina. Ya hay, digamos, un laboratorio que lo produce. Esto es un poco costoso y naturalmente acá todos lo primero que vamos a pensar, esto no lo vamos a tener en cualquier lugar. Ni siquiera en ninguno de los 3 hospitales, 3 que hay en nuestra ciudad se tiene algo como esto. Sin embargo, eso no significa que no podamos usar algo similar. Y acá lo tienen. Porque podemos utilizar un preservativo o un guante de látex, ¿no? Esto se puede preparar rápidamente. Esto es una sonda Nelaton y acá, digamos, se anuda firmemente, ¿no? Introducimos este guante o el preservativo dentro de la cavidad uterina y una vez estando dentro, administramos entre 250 y 500, en promedio 400 mililitros de solución salina. Y con eso ahí tenemos el balón y el empaquetamiento del útero. Entonces, lo anterior no es que lo pongamos solamente como un elemento sofisticado, sino que realmente es de mucha utilidad, porque de manera artesanal nosotros lo podemos hacer. Cualquiera de nosotros puede hacer esto en cualquier posta, en cualquier centro de salud, o en cualquier hospital. Nosotros vamos a tener a la mano una jeringa, un guante, y debiéramos incluir estos insumos, ¿no? Estos 3 insumos dentro del kit de clave roja, ¿no? Tenerlo a la mano. Claro, o sea, eso, digamos, al momento que nosotros hacemos la identificación con las valvas, como si estuviéramos atendiendo el parto, con una Fester se pinza el labio anterior del cuello uterino y con una pinza de Pean o con una Fester introducimos, porque hay que pinzar el labio anterior del cuello para que no se nos retraiga, ¿no? Pinzamos el labio anterior del cuello e introducimos el preservativo o el guante de látex dentro de la cavidad uterina. Y luego ya inyectamos, ¿no? Ahora, claro, hay jeringas que son de 60 milímetros, de 60 centímetros cúbicos, que son las que utilizan los otorrinos para lavado.
sería muy conveniente tener esas jeringas de ese tamaño a la mano, porque si no, no van a estar llenando de 10 en 10, de 20 en 20. La idea es, cada minuto que pasa es valioso al momento de atender a una paciente con hemorragia obstétrica. Pero aquí tenemos una muy buena alternativa para tener en cuenta cuando se trata de la posibilidad de taponear el útero. Entonces, tenemos acá las 4 causas más frecuentes de hemorragia posparto, que son las 4T, y ustedes también ya lo han visto en sus estudios de pregrado. El más frecuente es el tono, o sea, si es que el útero, tenemos un útero flácido, el 70% se puede deberse a atonía o a hipotonía uterina. El 20% a un trauma en el canal cérvico-vaginal, en el cual pueden haber desgarros, ¿no? Desgarros del cuello uterino, desgarros de vaginales, ¿no? Desgarros perineales, ¿no? Tejido 10%, o sea que haya retención de membranas o de retención de fragmentos de placenta, retención de secundinas, como se le llama, dentro de la cavidad, o en 1% de los casos, ya es mucho menos frecuente, que puede haber algún trastorno de coagulación. Un caso severo, recuerdo que no creo que hayan casos, digamos, de ese tipo hoy en día, cuando estaba en el segundo año de la residencia y roté por la emergencia del Instituto Materno Perinatal en Lima, y ahí es una emergencia que llega, pero llegan pacientes y que ya no hay ni espacio para atenderlas. Pareciera que hicieron un uso indebido. No sabemos quién le dijo a la paciente que de pronto para que comience su labor de parto o le ayude. No sabemos exactamente qué dosis de misoprostol le sugirió o tomar, o tal vez le puso vaginal, pero probablemente fue una dosis exageradamente alta, al punto que el útero se contrajo con tal fuerza, con tal potencia, con tal hipertonía, que hubo una rotura uterina por la parte posterior del útero. Naturalmente que con esas contracciones tetánicas, con esa contracción tan permanente, de plano, lo primero que ocurrió fue que se ovitó el feto, pero había tal potencia de las contracciones que el útero buscaba de algún modo expulsar ese feto. Lamentablemente se adelgazó el segmento anterior y posterior del útero y el cuello no dilató. Se rompió por la parte posterior del útero, salió el feto y el feto rompió y desgarró el saco, el fondo de saco posterior, el fondo de saco de Douglas. El feto salió expulsado muerto por el fondo de saco de Douglas de la paciente. O sea, el cuello estaba cerrado, hubo rotura uterina, hubo rotura, bueno, desgarro vaginal y todo un desastre que ya se imaginan. La paciente llegó chocada, afortunadamente la paciente se salvó, naturalmente su bebé no, llegó muerto, pero ese es el caso más dramático que yo he visto, probablemente no sabemos si fue una automedicación o una indicación iatrogénica por parte de algún personal de salud. El hecho es que eso tuvo que ver con trastornos de trauma, ¿no? Se ha catalogado entonces la hora dorada como la que tiene que ver con la sobrevida de la paciente y minutos valiosísimos desde que se identifica el problema de salud, ¿no? La sobrevida está relacionada con la severidad y la duración del choque, que significa que se supone que en la hora cero, que es el momento en el cual la paciente llega al establecimiento de salud, aquí en ese momento la sobrevida es al 100% y gradualmente esta va disminuyendo, ¿no? Imagínense, miren, a ver, que acá son a los 60, después de 60 minutos, si la paciente no ha tenido un sangrado que ha sido controlado, entonces su mortalidad es baja, ¿no? Bueno, su porcentaje de sobrevida, su mortalidad es alta, perdón, el porcentaje de sobrevida es muy bajo, ¿no? O sea, la sobrevida, el porcentaje de sobrevida es inversamente proporcional al tiempo que transcurre después de haber identificado, de haber tenido el primer contacto con, digamos, el
el establecimiento, de haber identificado el problema, ¿no? Hay el diseño dentro de lo que es la estrategia de la clave roja, no solamente se da en nuestro país, sino en todos los países en los que la hemorragia obstétrica es la primera causa de mortalidad materna, y por eso es que hay modelos de atención. Acá lo que tengo es un modelo de capacitación hecho en Colombia, un módulo de capacitación para la atención de una paciente con hemorragia postparto. Código rojo, guía del manejo para la hemorragia obstétrica. Maribel tiene 24 años. Hace 15 minutos tuvo su bebé. Está en sala de recuperación. Todo iba bien hasta que... Ay, me siento muy mal. Momento de contacto. Evalúo. Sensorios. Perfusión. Contracción uterina y sangrado. Ante signos de choque o sangrado mayor a 1000 mililitros, active el código rojo. Código rojo en sala de partos. Repito, código rojo en sala de partos. A partir de ese momento, los minutos son oro para la vida de Maribel. El tiempo pasa, y mientras más pronto actúe el equipo de trabajo, mayores posibilidades de vida tendrá Maribel. En el minuto cero, las probabilidades de supervivencia son del 100%. A medida que avance el reloj, el porcentaje disminuye. Cada segundo cuenta. De 1 a 20 minutos. Atendiendo a la alerta, los demás miembros del equipo ingresan a la sala. Cada uno debe asumir la posición previamente definida en el protocolo de atención. De la manera en que se coordina el equipo de trabajo para desempeñar las funciones asignadas, de la eficacia y la eficiencia al cumplir el rol determinado, depende, en parte, la recuperación de Maribel. Su trabajo debe ser simultáneo. A continuación, veremos uno a uno el papel que debe desempeñar cada miembro del equipo de atención. El coordinador. Este rol lo asume el médico que atiende a la emergencia. Debe posicionarse al lado derecho de Maribel o frente a la región perineal. Tranquila, doña Maribel. Le corresponde enterarse rápidamente de la situación para así determinar la causa de choque hemorrágico e iniciar el tratamiento adecuado. Bueno, a ella le hicieron el nombramiento activo. No, señor. ¿Y usted vio la placenta salió completa? Sí, señor, se le completa, pero no se le hizo el. Muy bien, ¿me ha puesto algún medicamento? No, señor. Vamos a envasar 10 unidades de oxitocina en 500 cc de solución salina. Perfecto, doctor. 10 unidades de oxitocina en 500 de solución salina. Esa vena está pasando bien, no hay ningún problema. No, sí, doctor, no hay ningún problema. Vamos a pasarle esa oxitocina a 180 cc por hora. Perfecto. ¿Tiene metergina? Sí, doctor. Le vamos a poner 200 microgramos de metergina intramusculares. Microgramos de metergina intramuscular. Bueno, sigue sangrando. Me regala por favor con que hacer una sección para ponerle una sonda vesical. Perfecto. Doña Maribel, aparte de eso necesitamos... Simultáneamente con el establecimiento de la causa, el médico coordinador debe verificar el gasto urinario por medio del cateterismo Es un poquito vesical. fastidioso, pero es lo único que nos va a dar la posibilidad de saber cuánto está orinando y cómo estás. ¿Listo? No importa, doctor, haga lo que sea, pero no me deje morir, por favor. Bueno, Ay, tranquila, ay, tranquila, doctor. doña Maribel. Ay, doctor. ¿Listo? Ay, Muy bien.
Vean, nosotros tenemos que realizarle un examencito del canal vaginal, de la vagina y del útero. Es importante para que, descartar en el posparto, otras causas el médico de coordinador Para descarte eso, otras causas de hemorragia basado en el protocolo de las Voy 4T. a colocar unos medicamentos que la van a sedar y le van a disminuir el dolor. ¿Está de acuerdo? Sí, doctora. Previo a la aunque sea revisión, con tal de que no me uso morí. analgésico. No, señor. Y le vamos a colocar 50 miligramos de meperidina intravenosa. Doctor, 50 miligramos de meperidina intravenosa. Muy bien. Y ahora le vamos a colocar 10 miligramos de diazepam intravenoso. Doctor, 10 miligramos de diazepam intravenosa. Muy bien. Ahora me permiten por favor el equipo de revisión para el canal del parto. Por supuesto. Protocolo de las 4T. Tono. Atonía uterina. Representa el 70% de los casos. Garantice masaje uterino continuo. Si no mejora, realice masaje bimanual. Aplique medicamentos. Trauma. Trauma del canal del parto. Representa el 20% de los casos. Realice revisión del canal del parto. Repare los desgarros. Tejido. Retención de placenta o restos. Representa el 10% de los casos. Revise la cavidad uterina y procede a retirar la placenta o los restos. Trombina. Trastorno de la coagulación. Representa el 1% de los casos. Solicite pruebas de coagulación. Corrija con plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas. Asistente 1. Puede ser asumido tanto por médicos como enfermeras. Debe posicionarse a la cabecera de Maribel. Doña Maribel, buenas noches, vamos a colaborar. Debe suministrar oxígeno suplementario, ya sea por máscara o Venturi. Molesta un poquito. Le corresponde explicarle a Maribel los procedimientos a realizar, interrogarla por sus antecedentes, Vamos a colaborar. brindarle Un poquitico, doña confianza. Maribel. ¿Usted no ha sufrido de ninguna enfermedad del corazón, un soplo, alguna cosa? No, doctor, yo soy muy sana. No ha tenido problema entonces en el corazoncito. Bueno, muy bien. Vamos a ayudarle entonces, tranquilita. Vamos a tomarle la presión arterial y a ponerle... Debe registrar e informar signos vitales y otros hallazgos al coordinador. Cubrir a Maribel para evitar la hipotermia. Es importante asegurarse que la información fue debidamente captada entre quienes asisten a la emergencia, mediante la técnica de chequeo La cruzado. paciente se encuentra con presión arterial de 70-40, Presión arterial de 70-40, pulso de 110 por minuto, pulso de 110 por minuto, 25 respiraciones por minuto, 25 respiraciones por minuto. está agitada, piel fría y pálida. Paciente agitada, piel fría y pálida. Corazón y corazón se escuchan bien. Entonces en este momento tenemos una paciente con un shock hipovolémico. Doctor, estoy dispuesto para Debe colaborar con el coordinador en la realización de los procedimientos, si así es requerido. Asistente 2. Este rol siempre deberá ser asignado a la persona con mayor habilidad para canalizar venas. Se ubica al lado izquierdo de Maribel. Debe verificar y garantizar el acceso venoso con un catéter de buen calibre, preferiblemente 14 o 16. Tomar muestras para laboratorio en los 3 tubos con sus respectivas órdenes. Suministrar líquidos y medicamentos según indicación del coordinador.
circulante. En este rol no hay una ubicación específica. Preferiblemente se posiciona al lado del asistente 2 para ayudarle con sus funciones y sobre todo procurando no obstaculizar el desplazamiento y las actividades de los demás compañeros. Es el encargado del calentamiento de los líquidos venosos a 39 grados centígrados. Buenas noches, laboro del laboratorio, ¿en qué le puedo colaborar? Siguiendo la técnica de chequeo cruzado, debe informar al laboratorio para el envío de muestras y reservar las unidades de sangre. Código rojo, choque moderado, le enviaré 3 tubos para pruebas y por favor reserve 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. Perfecto. 24 años, Maribel, shock moderado en código rojo activado. Me vas a mandar los 3 tubos y te voy a reservar 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. Sí, correcto. Correcto, que esté muy bien. Buenas noches. Llamar a la unidad encargada del transporte, especificando las condiciones de Maribel y los requerimientos para su traslado. Medicalizada con equipo para código rojo, código azul, con aspirador, con pipeta para oxígeno. Se remitirá a un centro de mayor complejidad con médico y enfermera en código rojo. Sí, muchas gracias. Buenas noches, le hablo de un centro de atención de primer nivel. En caso de necesitar remisión, el circulante debe llamar al centro encargado de esta operación, identificar a Maribel con sus datos y dar a conocer su estado actual. Con choque moderado, necesitamos trasladarla a un centro de mayor complejidad. Muchas gracias. El circulante establecerá contacto con la familia e informará de una manera cálida y clara sobre la situación. Esta información será definida por el coordinador. Estamos tratando de estabilizarla con líquidos para poder mandarla a una unidad de nuestra complejidad. Estamos haciendo todo lo posible porque ella salga de este hogar. ¿Y qué tan grave es la situación, señorita? Pues en ese momento, créame que estamos haciendo lo que podemos para que ella se salga lista. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí. 20 minutos. En caso de choque grave o choque moderado, en el que no se ha podido controlar el sangrado, se debe iniciar la administración de las primeras 2 unidades de glóbulos rojos o negativos en los primeros 20 minutos. Han pasado 24 minutos. Valore la condición. Doctor, van 24 minutos, la presión arterial está en 90-70, el pulso en 100 por minuto, 20 respiraciones por minuto, llenado capilar menor de 2 segundos, piel fría, un poco fría, pero la paciente se encuentra en mejores condiciones. Muy bien. Aunque se encuentra mejor, Maribel debe continuar en observación y vigilancia. Recuerde mantener la infusión de oxitocina y los líquidos después de la recuperación. La vigilancia del tono uterino y del sangrado vaginal. Vamos a continuar la infusión de oxitocina a 120 cc por hora y los líquidos endovenosos a 200 cc. Gracias a la coordinación del equipo de trabajo y a las medidas realizadas, Maribel se encuentra estable. Entonces, las ventajas de tener noción sobre esta estrategia, ¿no? Tienen que ver con el hecho de que se puede aplicar en cualquier establecimiento independientemente de la capacidad resolutiva. O sea, con eso no queremos decir que en cualquier establecimiento vamos a poder solucionar los problemas por graves o peores que fueran, sino que de acuerdo al nivel de atención y de acuerdo a la capacidad resolutiva, hasta en los establecimientos donde se tiene lo más elemental,
pudiera hacerse más de lo que de repente actualmente se hace, mejorando el pronóstico para la paciente. Permite una referencia oportuna y en mejores condiciones de sobrevida. El trabajo en equipo indispensable, como ya lo han visto. Esto no solamente es un trabajo de uno ni de dos, y que idealmente el médico que está presente, o si en ese momento no está presente la enfermera o la obstetriz, es la que hace de coordinadora del equipo, que son 4 las personas que idealmente debieran en ese momento estar presentes, y que hay uno que es el que comanda y dice: tú ocúpate de los signos vitales, de estado de conciencia, anda registrando. Otra persona administra los medicamentos, canaliza vía, y otra persona es la que se encarga de alcanzar, digamos, todos los insumos y de comunicar. Permite priorizar los procedimientos, saber qué es lo primero que debemos hacer, ¿no? Y de pronto, a veces, pues tal vez nos asustamos por un sangrado y lo primero que se nos ocurre es saber revisar vagina, y ni siquiera lo primero que tendríamos que hacer, evidentemente, es canalizar una vía, permeabilizar vía aérea, ver el estado de conciencia, en fin, hacer masaje uterino, y con esto fortalecer el trabajo en red, ¿no? Entonces, bueno, lo que se quiere básicamente es prevenir. Es importante el manejo adecuado de la anemia durante la gestación. A veces no le damos mucha importancia. Está por demás demostrado que toda paciente a partir del segundo trimestre se incrementan los niveles, los requerimientos de hierro en la gestante. Hay una anemia fisiológica. Toda paciente debe recibir suplemento de hierro. Debemos identificar a las pacientes con anemia a fin que las dosis de hierro que reciba durante su control prenatal sean reajustadas, ¿no? De tal manera que el nivel de hemoglobina con el cual la paciente llegue al parto sea un nivel aceptable, mínimo idealmente 12, ¿no? Es importante también el uso adecuado del partograma. Durante la labor de parto, en muchos establecimientos, incluso hasta en los hospitales docentes, hay el defecto de que, bueno, evalúan, hacen tacto y dicen: va bien, hace una hora estuvo en 3, bueno, sí, claro, va bien, sí. Y tienen de repente la mala costumbre de llenar la gráfica del partograma luego de que se ha producido el parto. En realidad, la identificación de la labor de parto disfuncional, de los trastornos de la labor, se debe dar con la gráfica. Si nosotros vemos que tenemos una curva de dilatación que se sale de la línea de alerta, ¿no?, y que ya está llegando o sobrepasa la línea de acción, entonces nosotros no vamos a demorar en decidir. Pero si nosotros solamente lo llevamos así a lo empírico, la evolución, es probable que el tiempo al cual nosotros logramos decidir va a ser mayor. Hay una demora en la atención y en la resolución del problema, y se ha relacionado estrechamente los partos anormalmente prolongados con hipotonía y con atonía uterina, ¿no? Es importante el manejo activo del alumbramiento y también la estricta vigilancia del puerperio inmediato. O sea, las 2 horas posteriores al parto son importantísimas, son vitales, ¿no? O sea, por eso es que dentro de las indicaciones, por ejemplo, de un parto, postparto eutóxico, un parto vaginal, dice reposo en cama, dieta completa, control de signos vitales cada 15 minutos por 2 horas, luego cada 6 horas. O sea, luego de que nace el bebé, las 2 primeras horas son cruciales y son horas en las cuales, si monitorizamos los signos vitales cada 15 minutos, vamos a poder identificar rápidamente cualquier alteración hemodinámica, que es distinto a que de pronto nos demos cuenta cuando han pasado de repente 2 horas o más y la paciente ya tiene alteraciones y un volumen de pérdida mucho mayor del que tuviera si es que lo hubiéramos identificado precozmente la alteración. Elementos que contribuyen a la disminución del número de muertes maternas por hemorragia: un diagnóstico adecuado proveniente de la vigilancia epidemiológica, creación de módulos de capacitación. Ya se imaginan con el video que les he
compartido que es importantísimo los módulos de capacitación, sobre todo capacitación en red y para los diferentes establecimientos, y no esperar de pronto. A veces esperamos que los jefes de red que los jefes de la zona dicen, no, pero acá no nos capacitan, no deciden, no hacen, ¿no? Cuando es el mismo personal que ante una necesidad debe gestionar y debe solicitar o debe organizar una capacitación de este tipo. Desarrollo y adopción de protocolos, o sea, es importante tener por escrito los procedimientos a llevar a cabo ante determinada patología, sobre todo cuando se trata de los problemas que son más frecuentes con mortalidad, hemorragia, enfermedad hipertensiva, y una auditoría rigurosa de la calidad de los servicios de salud. Esto ya básicamente es gestión y administración en salud, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si es que hay alguna pregunta.